Hey, qué alegría, estamos de vuelta en nuestros Códigos Podcast. Súper feliz de estar de vuelta. Mi nombre es Carlos Fraija y aquí estoy con mi amigo Lucas Consuegra. ¿Cómo te sientes estando de vuelta? Feliz, estoy feliz. Regreso a Colombia otra vez después de venir de la ¿Cómo te fue en Chile? Papi, brutal, o sea, expectativas superadas al 100.000%. Un saludo muy especial a la gente de Chile que nos escucha, que escucha el podcast, que estuvo ahí con nosotros en el Teatro Municipal. ¿Qué fue lo que más te gustó? No, o sea, la energía de la gente no me la esperaba, o sea, no. Es que estaba como tan envuelto en cosas logísticas que no tuve tiempo como de meditar en lo que iba a ser el evento, y cuando salgo y veo la vibra de la gente me conmovió muchísimo. Me pareció full bonito el teatro, ¿cierto? El teatro es un ícono de ese país, o sea, y me decían que nunca una banda cristiana se presentó ahí antes, y eso me pareció como, wow. Qué chévere. Para ellos era muy simbólico que estuviéramos ahí. Además, había gente que no podía creer, que sentía como medio como que, ¿será que esto es real? O sea, porque en verdad es como full improbable que prestaran o alquilaran ese teatro en nuestro caso. Pero fue increíble. Un abrazo a toda la gente de Chile. Súper chévere. Y yo estuve esta semana de lanzamiento del libro Mayor que Todo. Estuve lanzándolo en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, y este fin de semana voy a estar en Cali lanzándolo. Ha sido un éxito el lanzamiento del libro. Ojalá y tengas la oportunidad de comprarlo. No sé si ya tú lo compraste. Me imagino que ya tú por lo menos lo compraste. Has tenido la gentileza de haberlo comprado. Mea culpa, no lo he comprado. Bueno, no lo he comprado, pero lo he vivido. Lo has vivido. Pero es bueno que lo compres. Es un libro que de verdad es muy significativo. Además que creo que recoge mucho la cultura, ¿verdad?, de lo que hacemos en Living. Nosotros siempre, en el pasado, siempre como que alguien llegaba a la comunidad y le preguntábamos, hey, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo leer? Y siempre le decíamos, no, mira, léete este librito de Joseph Prince, Favor Inmerecido, que ya lo teníamos. Yo creo que cuando Joseph Prince revisa las cifras de venta a nivel mundial, él dirá, pero ¿qué es lo que pasa en esa ciudad que se venden tantas unidades ahí? Y éramos nosotros comprando ese libro porque creemos que era como algo básico para que la gente en Barranquilla o en las diferentes ciudades en las que estamos pudiera aprender. Pero de ahora en adelante ya no va a ser el libro de Joseph Prince, Favor Inmerecido, sino va a ser El amor de Dios mayor que todo, mayor que todo. Hey, ese mensaje de mayor que todo que tú predicaste la primera vez fue lo que yo creo que inspiró a que la banda comenzara a hacer música por primera vez. Nuestra primera canción está bien underground, por allá perdida en Spotify, pero la primerita se llama Mayor que Todo y está basada en parte de lo que Carlos comparte en ese libro. Hay que reencauchar esa canción. Hay que hacerle una cirugía. Hay que reencaucharla porque a mí honestamente no me gusta ya. No, es que eso fueron otras épocas. Hay que reencaucharla. Bueno, y hoy estamos hablando de otro tema. Déjame pongo el teléfono en modo avión que me están llamando. Hoy estamos grabando, queremos este episodio, compartir con ustedes un episodio que tuvimos digamos, nos quisimos dar el tiempo para grabar este episodio porque creo que es de los temas que pudiera ser más polémicos sin que nuestra intención sea generar polémica, ¿verdad? Una vez más, quiero aclarar, antes de empezar, que nosotros estamos conversando, dos amigos. Haz de cuenta que esto es lo que nosotros hacemos normalmente. Nos sentamos con un café, otras veces nos sentamos con una cerveza y sencillamente conversamos acerca de lo que creemos, y no necesariamente lo que creemos sea la verdad absoluta, ¿verdad? No necesariamente, es lo que nosotros creemos, nosotros estudiamos mucho, leemos mucho, pero no necesariamente sea la verdad, no necesariamente tienes que estar de acuerdo con nosotros, porque no estamos en una plataforma predicando, simplemente estamos compartiendo nuestros pensamientos como lo hacemos de forma habitual. Y dijimos, a veces nosotros hablamos cosas y nos quedamos hasta las 3 de la mañana hablando cosas, y incluso a veces hasta especulando, contando cosas, diciendo lo que creemos. Qué bueno sería grabar eso en unos podcasts y que la gente pudiera escucharlo, y esa es la razón de ser de Códigos Podcast. De hecho, por ejemplo, esto que vamos a hablar hoy, el capítulo de hoy se llama Criaturas o Hijos. Criaturas o hijos. Tiene que ver acerca de un comentario que yo hice un día en Instagram, ¿verdad? Hice un post y yo dije que yo no creía en eso de criaturas e hijos, que yo creía que todos éramos hijos de Dios, y eso, mejor dicho, todo el mundo me escribió locuras, barbaridades, que yo era un hereje, no sé qué, en fin. No, de hecho, en los comentarios del podcast, de los códigos en YouTube, he visto como comentarios como que, hey, estos son los que dicen que todos somos hijos de Dios. Exactamente. Entonces, pero tanto quiero aclarar, ¿verdad?, que ni siquiera es un asunto que nosotros decimos, es así, que por ejemplo, mi padre espiritual, mi mentor espiritual, mi padre espiritual se llama Greg Miller, él es un profeta, es un hombre al que Dios usa muchísimo.
Yo creo que parte de lo que nosotros hoy somos es producto de lo que ese hombre ha hecho por mí. Y ese hombre no está de acuerdo con esto que yo creo. Nos hemos sentado, yo recuerdo hace unos días Greg me llamó y me dijo, vamos a hablar tú y yo de teología. ¿Tú por qué andas diciendo esto? ¿Tú por qué? Y yo le dije, Dad, confía en mí, Dad, yo estoy diciendo esto. No nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Él cree algo, yo creo otra cosa, tengo otra manera de pensar, pero aún así sigue siendo mi padre, aún así sigue siendo digamos, mi parte como un mentor espiritual. Las diferencias que nosotros creemos que tengamos en ciertos puntos no cambian nada. O sea, nuestra fe sigue siendo la misma, seguimos predicando a Jesús, seguimos predicando el evangelio de salvación, el evangelio de amor, el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, no hay por qué, ¿me entiendes? Ahora ser enemigos porque de pronto pensamos un poquito distinto. De hecho, nosotros tenemos teníamos un profesor de college que es un muy buen amigo mío. Él es teólogo y yo lo respeto mucho y es una persona a la que yo le tengo mucho cariño, que se llama Hamilton Palacio, que fue nuestro ex director de college, ya no está con nosotros. Está vivo, ¿no? Digo. Está vivo, sí, no falleció, no falleció. Sí, se oyó como que ya descansa con el Señor. Pero Hamilton tampoco cree esto que yo creo. Hamilton tampoco cree esto. Y siendo el director del college, muchas veces él tenía diferencias en lo que nosotros creíamos. Y él decía, hey, mira, Carlos cree esto y yo creo esto. Y yo no tenía problema en que él fuera el director del college y de alguna forma no creyera exactamente lo mismo que yo, porque yo no le veo cuál es el problema. O sea, de hecho, tú y yo tenemos varias diferencias en cosas que creemos. Tú eres un poquitico más libertino. yo soy un poquitico más conservador. O sea, si ustedes creen que yo soy el libertino, Lucas es el libertino. Y entonces, es sencillamente eso, quería aclarar. Entonces, hey, pensamos diferente, no me odies porque creemos de una manera distinta, sencillamente escucha, date la oportunidad de escuchar y ya, no ha pasado nada. O sea, si tú crees otra cosa, no ha pasado nada. Nosotros no estamos tratando de ahora de convencerte forzosamente a que creas lo que nosotros creemos, ni aquí de The Living Room, ni Fraija, ni yo somos los policías ahora de tu teología. Exactamente. Para nada, o sea, exactamente. Hay algo claro, eso sí, que lo que uno cree, eso es lo que uno atrae, eso es lo que uno libera. Y de pronto, si no te gusta lo que estás viendo en tu entorno, probablemente sea bueno revisar qué es lo que crees para ver qué impacto tiene eso sobre cómo se desarrolla tu vida. Mira que yo estaba hablando, aprovecho eso, yo estaba hablando acerca de, como el libro se llama Mayor que Todo, y mucha gente me pregunta ¿por qué Mayor que Todo? Yo les he explicado que el libro de la Carta a los Efesios dice... dice el apóstol Pablo, yo espero que ustedes puedan experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Es decir, el amor de Dios, nosotros no nos hemos acercado ni a las orillas de la comprensión de ese amor. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo sabemos acerca del amor de Dios? Lo que nos enseñó el cura de la parroquia de tu barrio, lo que te enseñó el líder espiritual de alguna comunidad, hasta ahí. Entonces, cuando nosotros tratamos de explorar un poquito más, o sea, un poquito más, la gente se escandaliza. Es decir, que si la Biblia dice que el amor de Dios es demasiado grande para comprenderlo todo, ¿cómo lo vamos a explorar si cada vez que nosotros tratamos de explorar un poquito más el amor de Dios, ¿verdad? La gente se escandaliza porque eso no puede ser, porque va en contravía de lo que te enseñaron antes, va en contravía de tus paradigmas, va en contravía ¿me entiendes? De tus preconceptos. Entonces, sería imposible explorar el amor de Dios si no nos damos la oportunidad de explorarlo. Incluso si no nos damos la oportunidad de equivocarnos. Es que la revelación siempre lleva un riesgo de estar equivocado y es válido. Tú nunca vas a vivir en la revelación del Espíritu Santo y en una revelación profunda si no reconoces que, ¿verdad? Que puedes en algún momento ir ajustando esas cosas que Dios te está mostrando. Y si el miedo a equivocarte no te puede limitar de que tú puedas explorar algunas cosas que Dios te pueda estar hablando y que sean de pronto disruptivas para tus preconceptos. Fíjate que Jesús le decía a los discípulos, hey, yo tengo muchas cosas por decirles, pero ahora mismo ustedes no las pueden sobrellevar. No están listos, estoy de acuerdo, no están listos. Entonces, si de pronto tú eres de los que no puedes sobrellevar esto, este es el momento donde tienes que pasarte de canal. Ya vamos a empezar a hablar, este es el momento. Si tú no puedes sobrellevar esto, este es el momento donde te puedes pasar, póntele tú y pon otra cosa que de pronto con lo que te sientas un poquito más cómodo. Bueno, volviendo al nombre del capítulo, criaturas o hijos. Esto surge, yo una vez estuve en una ciudad de Colombia, que es o sea, toda Colombia es un país muy católico. Sin embargo, yo estuve como en una de las ciudades como más devotas de Colombia y estando en una reunión de un tema espiritual,
la persona que estaba llevando el mensaje, la enseñanza giraba en torno a que no todos somos hijos de Dios, que Dios tiene unas creaciones, o unas criaturas, y unas personas que alcanzan un estatus de hijo luego de recibir a Cristo. Entonces, cuando él está diciendo estas cosas en medio de un contexto tan devoto, yo me sentí como... loco, apenado, apenado, porque dice, loco, ¿cómo le dices tú a esta gente? En su cara. En su cara, claro, que han sido tan devotos toda su vida, que quizá de pronto no han sido parte de la iglesia protestante, pero al final están en medio del cristianismo a través de la corriente del catolicismo. Y tú le dices a estas personas, no, es que tú no eres hijo hasta que tú no repitas esto que dice esta oración de fe, que es lo que se entiende en el contexto cristiano cuando dices recibir a Cristo. Entonces yo estaba como tan incómodo, tan apenado. Yo decía, ¿cómo va a reaccionar esta gente? O sea, ¿cómo le vas a decir esto así tan de frente a una persona? Y creo que es un tema que desde ahí se volvió un punto para mí de revisión y análisis, porque muchas cuentas no me empezaron a cuadrar respecto a si esto era así. Es decir, estamos a una repetición de una oración de pasar de criaturas a hijos. Hay cosas que tú lees en la Biblia y te dejan desconcertado un poco. Hay un texto que está en Job, por ejemplo, que dice que Dios convocó a una reunión a todos sus hijos, entre ellos Satanás. Y uno dice como loco, entonces Satanás sí y nosotros no. O sea, Satanás sí y nosotros estamos a una oración todavía de distancia de ganar ese estatus. Desde luego, lo que dice ahí lo dice en un sentido. Entiendo. Pero el punto es que si uno comienza como a hilar fino en esta idea de que estamos separados de una oración a ser hijos, te comienzas a dar cuenta de una serie de inconsistencias. Por ejemplo, recuerdo haberte dicho... Déjame hacerte un paréntesis para que puedas seguir, porque me encanta lo que estás diciendo, pero déjame hacerte un paréntesis ahí, un poquitico apelando no a todos estos conceptos que estás dando tú un poquito más profundos, sino yo creo, Luqui, que de alguna manera nosotros por momentos, o la iglesia, o las comunidades espirituales, pretenden reforzar la idea del amor de Dios por nosotros a precio de la exclusión del amor de Dios de otras personas. Es decir, es como que yo refuerzo, ¿verdad?, mi identidad de hijo y refuerzo el amor que Dios siente por mí y lo hago a precio de la exclusión de ese amor hacia otras personas o de esa identidad de esas otras personas. Y ahí nace esta separación. En uno de los podcasts que grabamos, no recuerdo cuál, alguien me escribió, uno de los hates fue algo como, ¿cómo tú puedes creer que Dios ama de la misma manera a los homosexuales que a los heterosexuales? Pero te das cuenta que el foco es hacer una división. O sea, no podemos, o sea, Dios no nos puede amar a todos por igual, porque si Dios nos ama a todos por igual, ya yo no puedo reforzar la idea de amor hacia mí. Yo refuerzo esa idea sobre la base de tu exclusión. Y creo que ahí nacen un poquito estas cosas, porque más allá de teología, la gente, ¿por qué se llena de rabia y de soberbia? Es porque la gente quiere que haya una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre mí y las otras personas. Es más el deseo, ¿verdad?, de sentirte especial y, ¿verdad?, y hacer esta diferencia que cualquier otra cosa, incluso a precio de ser ofensivo. Llegas a alguien y le dices que tú eres criatura y yo soy hijo. Oye, eso es un poquitico irrespetuoso. Totalmente. Sobre todo que la palabra criatura, yo pienso en criatura y de verdad inmediatamente no puedo dejar de pensar en un frasco. Tú sabes, cuando llegas a estas naves espaciales que encuentras unos aliens, una cantidad de aliencitos metidos. Cuando yo empiezo en criatura, inmediatamente empiezo una cantidad de frascos y como unas cosas que Dios hizo y no le quedaron bien. ¿Sí me entiendes? Algo así, o sea, entonces, este tipo de criaturas, así pienso yo. Pero bueno, en fin, ahora sí, ya, perdona que te interrumpa. No, lo que dices es súper válido. De hecho, ese espíritu de exclusión creo que no tiene nada que ver con lo que destaca el Evangelio. Pero bueno, eso lo abordamos más adelante. Entonces, bueno, al comenzar a profundizar en esto y ver las inconsistencias que tenía, por ejemplo, no sé si creo que fue contigo que lo hablé hace un tiempo y es, hey, loco,
hay una como si fuera una especie de axioma en el cristianismo, y es que los niños van al cielo. O sea, o a lo que corresponde después de la muerte, el paraíso, o a ese lugar que no sé cómo sea, pero al final se supone que los niños van ahí, porque no tienen como esta conciencia de maldad. Es más, hay un texto seguro que es lo que ampara eso, que dice: dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino. Me imagino que es por ahí que se aborda. Son varios juicios a priori ahí que se hacen al respecto de esa idea. Pero entonces, listo, suponiendo que sea así, loco, entonces después que el niño adquiere como esa conciencia, entonces ahí ya pierde como esa oportunidad de ir al cielo como express que tenía cuando era niño. Entonces como que ahí era hijo, pero a los 12, 14 años que cumple su capacidad de razonar, ahí perdió el estatus de hijo mientras hace aquella oración y retorna a su estado de hijo. Por cierto que haces ese comentario, me acuerdo de algo que le leí hace algún tiempo a Rob Bell, este teólogo bastante polémico, pero Rob Bell decía, oye, esta idea del infierno a veces es tan fuerte, que, ¿me entiendes? Es tan fuerte la idea de que una persona esté condenada eternamente en el infierno, que no vale la pena arriesgar a la humanidad, deberíamos matar a los niños. Si sabemos que los niños van al cielo, les hacemos un bien a los niños asesinándolos para evitar el riesgo de que pasen la eternidad en el infierno, porque versus un niño, una persona eternamente, años tras años, miles y miles de años sufriendo en el infierno, oye, vale más meterle un machetazo al niño, volar la cabeza cuando es chiquito para que se vaya al cielo, y sería un evangelio más contundente. O sea, en vez de andar predicando el evangelio, asesinemos a estos niños, ¿verdad? Y de alguna forma se irían al cielo. Eso dice Rob Bell, o sea, como que... Esa es la lógica, o sea, sale más económico matar a todos los niños que predicar el evangelio. No, y es que si tú lo piensas, si de verdad vamos a estar eternamente condenados, oye, arriesgarse sería irresponsable. ¿Para qué arriesgamos a esos niñitos? Mejor enseguida que van haciendo y le vamos dando machete. ¿Sí me entiendes? Y obviamente es una forma... de hacer un análisis de las cosas no las puedes ver es así, una forma de de sacudirte sacudir. como, ¿me entiendes? No seas tan siempre con estas posturas tan negro o blanco, de una forma tan radical, y dejar por fuera el amor del Padre. Pero no nos metamos con infierno. Otro día hablamos del infierno. Día hablamos de eso. No, si nos salimos de aquí, estamos hablando de otra cosa. El asunto es que todas esas inconsistencias, hey, me hacen como repensar en qué consiste eso de que si somos criaturas o hijos. Y creo que la base sobre la que se ha sustentado esta doctrina o teología o esta creencia de que estamos a una oración de adquirir el estatus está en Juan 1:12. Yo lo tengo aquí escrito y es ese famoso texto que dice: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a partir de ese versículo se ha construido todo este tema de hacer una oración donde tú recibes a Cristo y ganas ese estatus. Y parte de lo que quería hacer hoy para revisarlo es como hacer una disección de ese texto, revisar las palabras que hay ahí y ponerlo a consideración de ti y de todos nosotros, de acuerdo a lo que probablemente quería decir ese texto. Y comienzo por esa palabra que dice: mas a todos los que le recibieron. Estoy casi seguro de que de ese recibieron es que se acuñó el término recibiste a Cristo. Okay. Recibiste a Cristo haciendo referencia a esta oración que además a veces se hace de forma inconsciente. 100%. O sea, como una vana repetición. Yo he estado en lugares donde pareciera que el predicador trata de forzar eso. Sí, de forzar eso, como dice, bueno, te voy al final a dar una oportunidad de que te vuelvas hijo, prácticamente es lo que dice. No, y peor cuando una persona se está muriendo, que la tienen ahí, el tipo está ahí cuidando y dice: lo que te dan, repite, habla, casi que le mueven la boca, repítelo, o sea, ¿me entiendes? O sea, una cosa como, no importa si crees o no crees, pero tú repites esto, tú repites esto. No. Ahora bien, el término o la forma griega de esa palabra es la palabra lambano, que significa comprender, que significa identificarse con, que significa reconocer.
Es decir, a todos los que reconocieron, a todos los que se identificaron con esto claramente sugiere que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra haciendo lo suyo, revelando cómo era Dios y revelando cuál era nuestra verdadera identidad, había personas que no reconocían eso. De hecho, tienes el ejemplo de los fariseos, donde dice que ellos se comportaban como hijos de otro padre, como hijos de su padre el diablo. Desde luego, en un sentido también, como dije, lo de... el asunto es que... Como si fueran hijos de otro padre. Exacto. Entonces, claramente había gente que no reconocía esto. Ahora, aquí nos está poniendo en cuestión la paternidad de Dios sobre nosotros. Aquí lo que realmente se cuestiona es nuestra indiferencia al origen 100%, que tenemos. 100%. Y es un poco de lo que aborda Juan 1.12, entendido de los términos que se usaron. De hecho, creo que la parte de la misión de Jesús fue venir a revelarle su verdadero origen a una humanidad que lo ha olvidado por completo. Creo que la humanidad está tan herida y demonizada porque ha olvidado su verdadero origen celestial. Y eso fue lo que vino a recordar Jesús, a reivindicar Jesús. Ahora bien, dice que les dio, dice a los que se identificaron, a los que reconocieron, les dio. Es la palabra didomi, que en un sentido significa como darle algo a alguien que ya le pertenece. Es como yo te entrego algo que yo te debo al final, o que yo te entrego algo que ya era tuyo. Es como una especie de devolverte o de reconfirmarte. Dice que les dio la potestad, o sea, es decir, a los que se identificaron, a los que reconocieron, Él les reafirmó la potestad o la legitimidad. Dice de ser hechos. Este ser hechos es una palabra, aquí hay una clave muy bonita, y es que es ginomai, y está escrito en un infinitivo del griego, que es una forma del infinitivo que se llama aoristo. El griego tiene dos infinitivos, tiene el infinitivo normal y el infinitivo aoristo. Ese infinitivo aoristo, bueno, mientras el normal indica que la acción todavía está en ejecución, el aoristo es identifica una acción que tiene un principio y un fin, es decir, no está en proceso de, sino es algo que ya fue hecho. Entonces, cuando dice de ser hechos, lo que está realmente diciendo es, creo que la versión de Message lo dice de una forma tan brillantemente sencilla, y es que a los que lo reconocieron, Él los hizo ser lo que realmente eran. Lo que ya eran. Hijos de Dios. Él los hizo ser lo que realmente eran. Hijos de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, o en ese sentido... O sea, a los que lo reconocieron, a mí me gusta esta idea, los hizo despertar a la realidad a la cual ya pertenecían. ¿Me entiendes? Los hizo despertar. Eso me gusta. Y esto es muy valioso. O sea, para mí verlo de esta manera, es decir, Jesús no vino a decir unos sí y otros no, o los que hacen esta oración sí y estos no, sino lo que vino a decir, todos hacen parte de mi familia. El asunto es que muchas personas son indiferentes a esa realidad o la desconocen, y por eso predicamos el Evangelio. La naturaleza del Evangelio no es la exclusividad, es la inclusividad. Y cuando tú predicas el Evangelio desde este espíritu, realmente tiene esa connotación de ser una buena noticia. Tú le estás diciendo a gente que desconoce su origen, le estás diciendo, tú eres más que esto. Tú tienes un origen en el cielo, tú tienes un hogar. Tu verdadero origen no es de aquí, es de allá. Tú tienes un Padre que siempre te ha amado. Ese es el espíritu real del Evangelio, y eso cambia la perspectiva de tu espiritualidad. No una espiritualidad donde es tan frágil, o una paternidad tan frágil a una oración repetitiva. Ahora bien, aquí hay un punto que no se puede como pasar por alto. Yo sí creo que aunque todos tenemos ese estatus de hijo, no todos gozamos la herencia por igual. Y eso es algo que hay que destacar. O sea, sí hay una diferencia entre las personas que reconocen su verdadero origen y las que son indiferentes a eso, o las que desconocen su origen. Hay una diferencia. No vives igual cuando eres consciente de que eres un hijo de Dios. No vives igual cuando tú has sido expuesto a esta verdad de tu origen celestial. Claramente no es así. Es que tú estás tocando un punto que es importante y que le da sentido a lo que estás diciendo. Y es
el tema del pecado, ¿verdad? Porque todas estas personas que no están de acuerdo con esto dicen, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, Hamilton, esta persona que te hablo, fue profesor del college, él dice, lo que pasa es que no es cierto que todos somos hijos de Dios, porque realmente, dice él, con el nuevo nacimiento es que tú obtienes la salvación, y tú eres hijo de Dios con el nuevo nacimiento. El asunto es cuándo ocurrió ese nuevo nacimiento, ¿me entiendes? Ese detalle. Entonces, fíjate esto qué curioso, Lucas. Y es que si tú revisas bien lo que es el pecado, lo hablamos en un capítulo anterior y hablamos de la palabra amártia, no sé si recuerdas eso. Finalmente, el pecado no es más que una distorsión de tu identidad. Lo que tú ves son los frutos, ¿verdad?, de tener una distorsión de quién tú eres. Lo que pasó ahí que se describe de una forma pintoresca en el Génesis, lo que se describe es cuando el hombre creyó una mentira acerca de quién era. Entonces los demás actos de este hombre son frutos de esa comprensión de esa mentira. Ahora, lo que hace Jesús cuando viene a la tierra es mostrarte tu verdadera identidad. O sea, Él no solamente viene a morir a la cruz, sino que Él te viene a mostrar quién tú eres. Por eso hemos dicho que Jesús es un espejo. O sea, Él te viene a mostrar quién tú eres. Y entonces Él se presenta como un hijo empoderado, el segundo Adán, ¿verdad? Como una referencia correcta que perdió el primer Adán, empoderado sobre la creación, un hijo. Y entonces ahora este Jesús empieza a cambiar un poquito la cosmovisión que tenía el pueblo hebreo en ese contexto, y que ellos conocían a Dios como Elohim, lo conocían como el Shaddai, lo conocían como Jehová Rafa, tenían todos estos nombres de un Dios poderoso, de un Dios, pero por primera vez ahora viene este Jesús y habla de que este Dios es Padre y que Él es Hijo de Dios. Y Él es un hijo como el primogénito de los hijos, pero nosotros somos como Él en la tierra. Entonces, y empieza a hablar de Padre. Ahora, entonces vienen estas personas y dicen, no, es que somos hijos y criaturas, pero es que cuando Jesús estuvo con las multitudes, ¿verdad? Estaba con las multitudes, el mismo Jesús, que es la imagen visible de un Dios invisible, reunido con las multitudes, les decía, oye, mira, ustedes no anden preocupados qué van a comer o con qué se van a vestir. Aquellos que no se han dado cuenta, lo que tú dices, aquellos que no han reconocido, aquellos que no han despertado a la identidad que tienen un Padre, viven así. Pero ustedes que saben que tienen un Padre, ¿verdad?, no deberían vivir de esta forma. Ustedes que saben que tienen un Padre, saben que este Padre conoce sus necesidades aún antes que las pida. Y te das cuenta que entonces Jesús es el primer hereje al decirle a la gente, ¿verdad?, que tienen un Padre. No les está diciendo criaturas. Tú nunca viste a un Jesús diciéndoles criatura. Eso en un contexto. Pero en otro contexto, luego, cuando está reunido con un grupo de personas, entre esos sus discípulos, él dice, por favor, enséñanos a orar. Y él le dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. No dices, es científico que hiciste esta criatura, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? ¿No? ¿Me entiendes? De la botella. Sino dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, Padre nuestro. O sea, este Jesús viene a redefinir cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Ahora, fíjate que, y empieza a cambiar, nos dice, ustedes lo que tienen realmente es un Padre. Ese es el origen. Su origen celestial, que no es de este mundo, su origen en la eternidad, Dios creó, fue una familia, creó hijos. Ahora, Satanás, a través de sus mentiras, distorsionó esa identidad. Y ahora Jesús viene a recordarnos quiénes somos, a decirnos somos hijos. En algún lugar leí que nosotros no podemos ser de Satanás porque un ladrón nunca llega a ser dueño de lo que se robó. Sigue estando en una posesión ilegítima de lo que se robó. Nosotros seguimos siempre siendo hijos de Dios. Ahora, frente al argumento, ¿verdad?, de que no hay nuevo nacimiento, ¿verdad? Si todos somos hijos, eso no tiene ningún sentido desde este punto de vista. Te voy a explicar por qué. Jesús no murió por los que lo aceptaron. Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Y a toda la humanidad, ¿verdad?, la redimió a toda. Es decir, Él redimió a toda la humanidad. Ahora, hay una diferencia entre lo que Él hizo y lo que tú reconoces. Sí, estamos claros. Entonces, tú no es que cuando tú ahora, es como que tú aceptas a Jesús y entonces Él va a la notaría y ahora te hace hijo. No, Él te había hecho hijo. Solo que ahora tú reconoces lo que Él ya había hecho por ti.
Es lo mismo que cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces, bueno, uno más aceptó, Jesús, vuélvete y cuélgate en la cruz otra vez porque ya uno más aceptó. ¿Me entiendes? Como si cada vez que tú aceptas, es como que ocurre algo que no había ocurrido antes. No. La obra de Jesús fue, entre otras cosas, fue en la eternidad, ¿verdad? Porque dice la misma Biblia que este sacrificio no se presentó en templos humanos, ¿verdad? Que era una simbología del cielo, sino que se presentó en el cielo mismo. Entonces, la obra de Jesús fue en la eternidad. Entonces, no es como que cada vez que tú aceptas a Cristo, como que ocurren una serie de cosas que antes no habían ocurrido, como que, hey, uno más aceptó, entonces Jesús, vuelve y cuélgate, uno más aceptó, vuelve y haz los papeles para ser hijo. No, Jesús murió, ¿verdad? Por los pecados de toda la humanidad. Jesús nos redimió la identidad de toda la humanidad y ahora el evangelio consiste en decirle a la gente eso para que la gente se dé cuenta de lo que Dios ya hizo. Entonces tú le tienes que decir, hey, Jesús perdonó todos tus pecados y eres su hijo. Cuando tú le dices eso a la gente y le hablas en esos términos, la gente despierta su problema de identidad y empieza su camino a salir del pecado, a aceptar la obra de Cristo. ¿Sí me hago entender? Totalmente. Tú no puedes resolver un problema de identidad diciendo a la gente justo la mentira que han creído por años. Exacto. Eso es lo más ridículo. Es como decir que tú, por ejemplo, tú tienes un problema de identidad y tú crees que tú eres un sapo, ¿verdad? Entonces yo necesito, ahora me contratas a mí como terapeuta para yo decirte, oye, para resolver tu problema de identidad, para que dejes de comportarte como un sapo, porque además andas brincando como sapo en esquina, pero resulta que tú eres Lucas, estás casado, pero un día empezaste a brincar como sapo cuando creíste en una mentira que alguien te dijo que tú eras un sapo. Entonces empezaste a comportarte como un sapo y ahora andas de pozo en pozo brincando. Entonces me contratan a mí como terapeuta y yo vengo a hablarte contigo y lo primero que yo hago es que te digo, mira, tú eres un señor sapo. ¿Cómo te voy a decir eso? Tengo que saludarte y decirle, hola Lucas, tú eres Lucas, el esposo de Andrea. Tengo que hablarte por quien tú eres para que tú conectes con esa realidad. Y eso fue lo que Jesús hizo. Incluso antes de morir en la cruz. Jesús nos llamó hijos antes de morir en la cruz. Y no estamos listos para esta conversación. Lo que pasa es que Jesús, ¿verdad? Aunque estaba en la tierra, en la esfera del tiempo, el sacrificio de Cristo fue en la eternidad. Jesús fue entregado en la eternidad. ¿Sí me hago entender? Claro, no estamos listos para esta conversación. Porque la gente se podría confundir. Pero esto no es un tema que haya que darle mucho color. Ahora, entonces algunas personas dicen, quiere decir que todos son salvos, que todos no sé qué. No, tampoco es eso. Nosotros siempre, a mí mucha gente me ha preguntado, es que tú eres universalista. Y a mí me alegra que me pregunten eso. Te voy a decir por qué. Porque una persona que predica gracia radical, como la predicamos nosotros, siempre va a sonar como universalista. Aunque claramente... No lo seamos. No lo seamos y además porque el universalismo atenta contra nuestra libertad. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Pero obviamente siempre vamos a sonar así, porque como predicamos este evangelio tan radical, porque es que Jesús no murió por los evangélicos ni por los católicos, Jesús murió por todos. Y nosotros lo que queremos es que todos entren. Es el corazón del Padre, que nadie se pierda. Total. El mismo corazón de nosotros, que nadie se pierda. Entonces nosotros abrimos las puertas, no las cerramos, abrimos las puertas y decimos, hey, Jesús murió por tus pecados, Jesús te hizo hijo. Ahora, la gente habla que la Biblia habla de un proceso de adopción. El proceso de adopción no es del Padre hacia nosotros. No es el Padre entrando en un proceso. El Padre nunca ha estado confundido en quién tú eres. Eres tú quien inicia un proceso para renovar tu mente y comprender que este Dios tirano juez ahora es tu papá. El proceso de adopción es un asunto que ocurre en tu corazón, no en el corazón del Padre. Totalmente. Y lo mismo que la reconciliación. La reconciliación no es un asunto que ocurre en el corazón del Padre. La reconciliación es un asunto que ocurre en nosotros, hacia el Padre. Porque el Padre nunca ha estado en enemistad con nosotros. Totalmente. Hay algo que refuerza mucho lo que dices. Déjame leerte unos textos que están aquí, que además tengo, ¿verdad? Porque para toda esta gente que necesita, a mí me lo lees en la Biblia. Bueno, te lo voy a leer en la Biblia. Por ejemplo, Efesios 4:5 dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Malaquías 2:10, ¿no somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros? Mateo 6:31, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Cuando ustedes oren, digan,
Padre nuestro. Tengo muchos textos, ¿verdad?, donde es evidente que Jesús está revelando una nueva faceta. Él vino a darle un nuevo nombre. Si todos estos nombres que usted tiene, Dios sanador, el Dios todopoderoso, el Dios más que suficiente, todos estos nombres han sido una revelación del viejo pacto. Pero Jesús trae una nueva revelación. Todo este poder ahora está contenido en el nombre más poderoso que Dios tiene, que es el nombre de Padre. Fíjate que te lo voy a ilustrar con una historia que está en los evangelios que cuenta Jesús, y es la historia de las 100 ovejas, que se pierde una y el pastor va por ella y deja las 99 va por ella. Hey, este enfoque de esta oveja perdida, que al final son los hijos perdidos que Dios está buscando, el prerequisito para ser una oveja perdida, el prerequisito ¿cuál es? Pertenecer al rebaño. Porque si la oveja no pertenece al rebaño, no es una oveja perdida, es una oveja silvestre. Así es. Ya, entonces, para tú estar perdido, tú tienes que pertenecer. Y la historia del hijo pródigo. Es lo mismo. La historia del hijo pródigo. Entonces, es que no es, o sea, es como la idea, es que si eres hijo, no puedes estar extraviado. ¿Cómo así? El hijo pródigo no se fue. No se extravió. El padre no lo dejó ir. Era hijo y estaba extraviado. No, es que él no es hijo porque él no vive de cierta manera, o porque él no ha aceptado al Señor, o porque... No, espérate un momentico. Él no se ha dado cuenta que hay un padre esperándolo en la casa. Él está extraviado, pero nunca ha dejado de ser hijo. Eso no cambia en nada la teología. Lo que hace es que nos pone en una identidad y pone a Dios en la posición correcta, no en ¿me entiendes? Como parece Dios una figura más un notario público, ¿sí me entiendes? Un notario, te digo, hijo, criatura, no, hijo, ¿me entiendes? Semoviente, caballo, hijo, una cantidad de locuras, cuando este es un padre que nos está llamando todos, no tiene nada que ver. Ahora, pensando en aquellos, no es que no hay nuevo nacimiento, Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, que el nuevo nacimiento, claro, cuando tú reconoces lo que ya Él había hecho por ti, ¿verdad? Que es lo que dice Efesios, el texto que leíste de Efesios, ¿cierto? Cuando tú reconoces eso, entonces ahora, ¿verdad? Tú vienes a hacer lo que ya eras, entonces tú entras en acuerdo. Es como que entras en un acuerdo espiritual en lo que ya tú eras. Eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Tú naces de nuevo cuando tú entras a un acuerdo con lo que ya tú eras. Eras hijo y ya eras perdonado. No ese día, desde siempre. Desde la eternidad había sido hijo y perdonado. Ese fue tu origen. Entonces el nuevo nacimiento es entrar en acuerdo con esa verdad. Así de sencillo. El evangelio es decir a la gente esa verdad para que la gente entre en acuerdo con esa verdad. Y eso es lo valioso de esto. O sea, más allá de un tema semántico de si hijos, criaturas, es reforzar la idea de la identidad real que tenemos y lo que Jesús ganó para nosotros, porque es que si las personas no despiertan a esa conciencia de su verdadera identidad en el Padre, van a vivir una vida por debajo de su buena intención. Y eso es lo más importante de esto, porque si no se queda en pura teología, se queda en la práctica. Cuando tú vives una vida consciente de tu verdadera identidad, tú vives de una forma diferente. El apóstol Pablo decía que mientras el heredero es niño, o sea, es decir, no tiene este grado de conciencia, no se diferencia en nada del esclavo, porque al final ninguno de los dos goza la herencia. Si tú no tienes la conciencia de tu verdadera identidad, o sea, tú vas siempre a vivir por debajo de lo que te pertenece, y no es el deseo de Dios para ti. El deseo de Dios es que tú vivas una espiritualidad empoderada que no solo la vives a tu interior, sino que eso que está en tu interior, esa identidad, se refleja en todo lo que te rodea y en los que te rodean. Entonces, creo que eso le da como la importancia a esto que estamos hablando, más allá de dejarlo en simple teología. El otro día estaba yo viendo una entrevista, estas entrevistas que siempre ponen un pastor y ponen a alguien de, no sé, una persona de la comunidad LGTB o homosexuales, y entran en esta discusión terrible, ¿verdad?, de Dios dice, Dios nos dice, la Biblia dice, que por cierto, quiero que tengamos una conversación, es una de las ideas que tengo para un podcast. Quiero que nos sentemos en algún momento con personas de la comunidad LGTB y hablemos un poquito acerca de cómo viven su espiritualidad, y hablemos un poquito de unos temas, pero con una percepción completamente distinta, sin entrar en esta puja. Pero obviamente va a ser muy diferente, pero me pareció tan humillante este líder, pastor, no sé cómo le llamaría, que le decía a esa persona, un momentico, es que tú eres una criatura en la cara. Tú eres una criatura y yo soy un hijo.
O sea, ¿tú crees que ese es el corazón del Padre? O sea, yo veía eso y veía a este tipo con esa altivez, expresando eso con esa sensación de división, ¿me entiendes? Tú no mereces nada, yo lo merezco todo, simplemente porque yo hice una oración, ¿me entiendes? O sea, fue que yo decía, Dios, o sea, esto es la antítesis del Evangelio. Es la antítesis del Evangelio que no le dice a los pecadores, ven, tienes un Padre que te está esperando con los brazos abiertos, sino la antítesis de, ¿me entiendes? De tú eres una porquería que no mereces nada. Eso es tan humillante para las personas. Y creo que definitivamente nosotros como líderes espirituales, como una nueva generación de líderes espirituales, tenemos que empezar a deconstruir todas estas, digamos, como juicios a priori, como todos estos conceptos que no tienen un fundamento y lo que han hecho es hacer daño y traer división y traer separación a la gente. No sé si tienes algo más que decir. No, la invitación. Mi querida criatura. La invitación para todos es a que ustedes puedan bueno, a partir de este podcast es como profundizar en esa identidad que tienen en Dios, que este podcast les haya servido para que si lo tenían como medio en duda, porque a veces es así, uno lo tiene como que hoy soy hijo, ya fallé a Dios, entonces ya mi estatus se alteró. Hay gente que vive así. Mira, y hay varias cosas en las que tú empiezas a dudar. Yo te voy a decir algo y esto, cuando empiezas a ver estas cosas, algunas cosas que no te encajan, porque decíamos ahorita, el libro de Efesios dice, hey, espero que puedan experimentar el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo. Pero nuestra invitación es a empezar a comprenderlo. Entonces, cuando tú empiezas a explorar el amor de Dios y no la religión, si no empiezas a explorar el amor de Dios, hay algunas cosas que están en la Biblia que de pronto no te suenan del todo. Y tú empiezas a investigar, oye, ven acá, pero ¿por qué esto, verdad? No, eso se llama explorar el amor de Dios. Y cuando empiezas a explorar, te encuentras algunas cosas que de pronto no se tradujeron bien, o te encuentras algunas cosas que fueron puestas de forma innecesaria ahí, o te encuentras que se enseñaron fuera de contexto. Pero la sola duda, ¿verdad?, muestra que tú estás en un caminar espiritual. Por ejemplo, y voy a decir algo que puede ser escandaloso para cerrar el capítulo. La Biblia habla del infierno. No podemos dudar que la Biblia habla de un lugar del infierno. Pero si tú en algún momento no has tenido duda de eso, de que eso sea tal como nos lo enseñaron, tal como nos lo mostraron, tú no has conocido el amor de Dios. O sea, si tú has conocido el amor de Dios en algún momento, tú has tenido que cuestionar esa idea. Tú has tenido que cuestionar esa idea. ¿Verdad? Más allá si es verdad, si es mentira, si no, porque Greg, mi mentor me decía, es que una cosa es lo que tú crees, otra cosa es la verdad. Estamos claros con eso. Una cosa es lo que tú crees, otra cosa es la verdad. Eso no tiene discusión, esa premisa. Pero yo me siento feliz de ver gente que entra en esta conexión con el amor de Dios, que empieza a hacerse preguntas. Total. Porque el amor de Dios te lleva a explorarlo y a hacerse preguntas. Esto no me encaja, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podría ser? Además que todo no está escrito, pero eso es un tema para otra conversación. Todo no está escrito. Entonces, es sencillamente eso, mi querida criatura. No sé qué. No, eso, la invitación es eso, a que exploren en su verdadera identidad, que la refuercen y que sobre todo puedan convertirse en personas que traen luz a la vida de la gente, no exclusión, sino personas que en verdad están alumbrando al otro a su verdadero origen. A mí me apasiona el hecho de ir con buenas noticias a la gente, claro, y decirle, hey, loco, tú eres más que esto. Claro. O sea, es como despierta, tú eres hijo, fuiste perdonado, fuiste redimido. Entonces esa persona reconoce y entra en acuerdo con eso. Lindo, es lindo. O sea, y entra en acuerdo con eso. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Es dile a la gente que ha sido perdonada y que siempre habían sido hijos. Siempre fueron de la familia. De la familia. Dile a la gente. Entonces tú le dices eso a la gente. ¿En serio? Ya fui perdonado, siempre he sido hijo. La gente entra en acuerdo con eso y ahí es cuando viene el nuevo nacimiento. Qué lindo. O sea, ahí es cuando viene el nuevo nacimiento, donde viene todo este primer amor y donde viene toda esta cosa hermosa que nosotros le llamamos evangelio. Bueno, señores, este fue el capítulo 4 de Mis Códigos. Queridas criaturas. Mi querida criatura. Esto fue... Nos vemos el próximo capítulo con más códigos serios. Serios.